Ahorita que estaba el último canto de adoración, pues habla de eso, ¿no? Sobre la humildad, y es de lo que vengo a hablarles, ¿no? Sobre la humildad, que el ejemplo, de hecho el título de la enseñanza se llama así, el ejemplo a seguir, y tengo un subtítulo que se llama la humildad en el servicio. Y Dios, yo sé que Dios tiene un mensaje para nosotros, para esta congregación, que como decía mi esposa, es cierto que tenía ganas de conocerles, de visitarles, y bueno, es el tiempo de Dios, no es el tiempo de nosotros. Y doy gracias a Dios por cada familia aquí representada, por esta congregación, oro por su pastor, y bueno, como fueron testigos de algunos por video, de Dios en su misericordia dice que nadie toma esta honra, hablando del pastorado, sino el que es llamado por Dios, porque todo aquel que busca el llamado es porque no lo tiene. Esto es simplemente gracia. Él no hizo nada, yo no hice nada para recibir esto, simplemente es eso, se recibe. Y en ese llamado, bueno, pues uno asume esa responsabilidad a ese llamado. Es un llamado irresistible, que se pone en el corazón, pone una carga por las almas, pone una carga por las almas perdidas. Entonces, y Dios nos va capacitando, hay un fuego que se va consumiendo en el corazón, en el cual pues damos gracias a Dios, porque pues miren, ya tienen un pastor. Y dele gracias a Dios, porque aunque no lo crea, hay muchas congregaciones que no tienen pastor. Como dice la Escritura, dice el Señor, que orar al Señor de la mies que envíe obreros. ¿Por qué? Porque se necesita la guía de un pastor, y como ovejas necesitamos a un pastor, y por la gracia de Dios, miren, de ustedes ya tienen a un pastor, así de que denle gracias a Dios. Amén. ¿Qué les parece si vamos a la palabra de Dios para recibir la enseñanza? Y los invito a abrir su Biblia en el libro de Filipenses, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Y hay una ventaja cuando voy y visito iglesias, y hay una ventaja cuando no los conozco, porque yo puedo predicar así como no se van a por las cosas que digo, que voy a decir, pues habrá algunos que se sienten aludidos, pero no soy yo. Ahorita nos decía el pastor, nos va a hablar el Señor, ¿cierto? Amén. Ahora, como no los conozco, yo puedo predicar. El que ya los conoce es el pastor, pero yo puedo dar con esa libertad predicar. Hay veces que el lenguaje corporal también habla, y a veces digo una cosa y se agachan, se van a delatar, y no es la intención de avergonzar a nadie. Cuando uno predica, miren, ni siquiera Dios quiere avergonzarnos. El que nos avergüenza, ¿sabe quién es? Nuestro pecado, nuestra desobediencia, pero a eso venimos, ¿no es cierto? A ser corregidos, y recibámoslo con humildad, porque así como yo necesito de la gracia de Dios para exponer, ustedes necesitan la gracia de Dios para recibir. Amén. Muy bien. El subtítulo, ahorita que mencionaba el título, el ejemplo a seguir, y el subtítulo habla de la humildad en el servicio. El subtítulo nos deja ver la esencia del mensaje y cómo todo se reduce a entender el por qué, el cómo, el cuándo y por qué del servicio, de lo que es el ministerio del servicio. El por qué lo hacemos, el cómo debemos hacerlo, cuándo debemos de hacerlo, y dónde comenzamos a servir. Y todo comienza en algo, un fundamento, que es la humildad. Y Pablo nos quiere enseñar con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en la carta a los Filipenses. Y dice el capítulo 2, versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Me acompaña a hacer una oración al Padre? Que sea Dios quien bendiga esta palabra. Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das
estar en tu presencia, mi Dios. Sabemos de que tu presencia va con nosotros todo el tiempo, mi Dios. Pero tú has preparado este momento, este lugar, Señor, para hablarnos al corazón, mi Dios, y en la eternidad, mi Dios, tú dispusiste, mi Dios, hablarnos al corazón con esta palabra, mi Dios. Bendícela, mi Dios, y permite, mi Dios, que también nosotros te demos una respuesta favorable a lo que tú nos demandas, a lo que tú nos pides, mi Dios, y tú quieres, mi Dios, que procedamos, mi Dios, a un arrepentimiento, a un cambio y a fortalecernos con tu palabra, mi Dios. Habla a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra alma, en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén y amén. Aquí comienza el apóstol Pablo, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Cuando dice nada hagáis, habla del verbo de hacer. Se entiende claramente, no hagáis, no os hagáis, dice el pastor Chuy, no hagáis nada por contienda. Pero también nos dice no, habla de no hacer, pero también nos habla nos deja ver la forma que no se debe de hacer. Si leemos ahí en el versículo 15 del capítulo 1, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Significa que puede haber dos formas de predicar, hay dos formas también de servir, porque tal vez algunos no están detrás de un púlpito enseñando, predicando, pero con el ejemplo también predicamos, con las acciones que hacemos también predicamos. Predicamos a los vecinos, ¿cómo? La forma como nos conducimos, cómo nos relacionamos. Predicamos a nuestros compañeros de trabajo, cómo nos sujetamos a nuestros patrones. Y entonces todo habla de ese lenguaje con el que hablamos, tanto el lenguaje que sale de nuestra boca, la voz que sale de nuestra boca, pero también con el lenguaje corporal, cómo hablamos con nuestro cuerpo. Y dice que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Y la envidia habla del egoísmo, habla también de un celo, pero también dice y por celo y contienda. Quiere decir que alguien puede estar predicando contendiendo con la gente, pero dice que otros de buena voluntad, quiere decir que entendieron el propósito por el cual debemos de predicar. Y Pablo nos dice esto en el versículo 3 del capítulo 2, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y aquí nos presenta el principio. Otros porque algunos predican o enseñan o sirven para ser vistos. Lamentablemente en el ser humano hay un espíritu de plataforma y eso es algo natural, hermanos. Nadie puede decir, no, yo no, todos queremos ser vistos, todos queremos ser reconocidos, todos queremos, si publicamos una foto, que le pongan like, queremos ser reconocidos, queremos ser vistos. Y hay un espíritu de plataforma o ser reconocidos, y ser admirados, reconocidos y hasta creen que son usados por Dios. En el caso de alguien que dice, Pablo dice, no hagáis nada por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad. El problema del vanidoso es que no se ha despojado de la enseñanza que recibió desde la primaria. Usted sabe que en la primaria nos enseñaron los pronombres donde habla de yo, tú y él. Y en la escuela de Dios es diferente. Es él, tú y yo, al último. ¿Por qué? Porque es como lo debemos de entender. Y al entender este principio de que él es primero. ¿Por qué lo hacemos? Por él. ¿Para qué lo hacemos? Para él. ¿Cuándo lo hacemos? Para él. En todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Entonces, al entender ese principio, no se nos va a hacer difícil ni cansado, ni vamos a estar haciendo cosas por contienda o por vanagloria, para que digan, miren, no saben quién barrió aquí, no saben quién limpió aquí. Y no, lo vamos a hacer con una actitud correcta. ¿Cómo? Con humildad. Dice, estimando a cada uno, a los demás como superiores a él mismo. Por eso puede surgir la primera pregunta, ¿por qué servimos en la iglesia? ¿Para ganarme el favor de Dios? Por supuesto que no, ya lo entendemos. No, sino porque ya entendí y lo que hacemos es en respuesta a la generosidad
y de Dios, y solo le expresamos nuestra gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Y si Él entregó su vida por nosotros, es lo que el mismo que Él está demandando, nuestra vida. Por eso dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Habla de que hemos renunciado a nosotros mismos, hemos cedido nuestros derechos y ahora le servimos a Él. ¿Por qué lo hacemos? Por amor. Porque la Escritura nos enseña, el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, nos dice que el que comete pecado es esclavo del pecado. Mas si el Hijo os liberare, seremos verdaderamente libres. Él, siendo sin culpa, se vistió de nuestro pecado. Él, siendo eterno, murió por nosotros. Y es de entender, cuando entendemos eso, hermanos, eso nos debe de llevar un paso más a la humildad. Reconocer por qué lo hacemos y que habla de entenderlo. Y esa es la motivación correcta, tener gratitud. ¿Por qué lo hacemos? Por gratitud, por lo que Él ya hizo. No lo hago para ganarme el favor de Dios. Aquel que lo hace para ganarse el favor de Dios es un religioso, porque la religión es lo que hace. Haz esto y vivirás. Haz aquello y vivirás. Haz reliquias, haz danzas, haz esto, haz una manda, haz esto y vas a ganarte el favor de Dios. No, nosotros lo hacemos porque lo que Él ya hizo en la cruz y lo reconocemos, y al entender eso no me queda otra más que entregarle mi vida, y lo hago con gratitud. No lo hago para los hermanos, lo hago para Dios, y en respuesta a lo que hago por Dios, obviamente lo voy a hacer a los hermanos. Mire, un manzano no se debe de esforzar para dar manzanas, porque esa es su naturaleza, ¿cierto? No va a dar banana, no va a dar piña, no, porque es un manzano. Y no se esfuerza, voy a dar una piña. No, porque no es su naturaleza. Pero tampoco no se debe de esforzar en dar manzanas, porque esa es su naturaleza. Y los que hemos nacido de nuevo, nuestra naturaleza nos habla del fruto de la nueva naturaleza, el fruto del Espíritu, que es amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza y fe. Y no nos debemos de esforzar en hacerlo, porque esa es nuestra nueva naturaleza. Porque el que es de la carne, carne es. Y manifiestas son las obras de la carne: envidia, celos, contiendas, borracheras, hechicerías, enemistades, pleitos, todo eso. Eso sale natural. Eso no nos tienen que enseñarnos. Eso ya sale natural. Al niño no le enseñan a mentir. Eso sale natural, le va a salir la mentira. Tenemos que aprender a obedecer. Nadie nace obediente. ¿Y cómo es que podemos aprender a obedecer? Naciendo de nuevo. ¿Cómo es que vamos a nacer de nuevo? Creyendo en el sacrificio de Cristo. Por eso menciona el apóstol Juan, dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que ha creído en su nombre, en su obra redentora, Dios le ha dado potestad, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Porque el que es de la carne, pues, todos somos nacidos de la carne, ¿cierto? Amén. O hay un extraterrestre. No, todos somos naturales, ¿sí? Pero ahora dice, más a todo aquel que ha creído en el sacrificio, Dios le ha dado potestad, autoridad. Dice, los cuales no son engendrados de varón ni de voluntad de sangre, sino de Dios. Quiere decir que ya nacimos de nuevo. Y al nacer de nuevo es porque entendimos su sacrificio, a lo que Él vino y por qué lo hizo, en obediencia. La humildad se perdió por cuanto no le glorificaron a Dios. La Escritura nos enseña, Pablo en Romanos, que la ira de Dios viene contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Pues Dios se manifestó desde la creación, siendo entendidas las cosas entendidas, dice, por medio de las cosas que Él creó. Y dice, de tal manera que no hay excusa. Todos entendieron desde la creación, desde antes del diluvio la gente sabía. Pero al no darle gracias, dice, por cuanto no le glorificaron ni le dieron gracias, entonces su mente fue entorpecida, su necio corazón fue entorpecido. En ese momento de la Escritura nos enseña que dice, por cuanto no le dieron gracias, ahí nos da el motivo, la razón por la cual se desviaron. No le dieron gracias a Dios ni le glorificaron como a Dios, y su necio corazón fue entenebrecido y Dios los entregó a la inmundicia. ¿Ve la razón por la cual o cómo comienza el hombre a apartarse? Por cuanto no le damos gracias, por cuanto no somos agradecidos con Dios.
Es por eso que la humildad se perdió por cuanto no le glorificaron y le dieron gracias. Pablo nos habla de Jesús y su humildad. ¿Y cómo nos lo enseña? Con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Para entender el cómo tenemos que tener. Yo menciono estos elementos que se necesitan para servir al Señor. Tiene que haber amor, tiene que haber misericordia, compasión y pasión por servirle al Señor. Primero que nada, cuando menciono amor, Pablo menciona esto, dice, si yo supiera hablar todas las lenguas y si no tengo amor, nada soy. Si yo diera todo lo que yo tengo, mi dinero, y no tengo amor, nada soy. ¿De qué serviría servir sin amor? Ahora, ¿el amor para quién es? Es para los demás. Alguien que tiene amor a sí mismo es vanidoso. ¿Me explico? Pero cuando es el amor, es hacia los demás. El amor es sufrido. El amor agape que nos enseña Pablo en 1 Corintios 13, dice que el amor es sufrido. Bueno, hay un sufrimiento. Y si se fija, muchos lo usamos en cuestión del matrimonio, como diciendo el amor es sufrido, el amor todo lo puede, todo lo soporta, no es vanidoso. Y nos habla y lo relacionamos con el matrimonio. Pero si leemos el contexto, nos está hablando de la relación entre los hermanos, porque el contexto nos habla en capítulo 12, en 1 Corintios 12, nos habla de que la iglesia es un mismo cuerpo. Pablo toma la analogía del cuerpo del ser humano y dice que todos pertenecemos al cuerpo de Cristo y habla de que debemos estar unidos. Por eso dice, yo les enseño un camino mejor. ¿Cuál? El del amor, el que es sufrido, el que no es egoísta, no es vanidoso, todo lo puede, todo lo soporta. ¿De que lo podemos aplicar en el matrimonio? Sí, por supuesto. Pero si se fijan, no podemos sacar el texto fuera del contexto. Lo está hablando para la iglesia, para las relaciones entre los hermanos. Entonces, para servir al Señor, primeramente tiene que haber amor. Un amor, de ese amor agape, por eso lo hizo el Señor, ¿no es cierto? Porque Él nos amó primero antes de que nosotros le conociéramos. También tiene que haber misericordia. ¿Qué significa misericordia? Bueno, uno de cómo podemos entender esta palabra es de que no hemos recibido el castigo por el pecado que hemos cometido. Misericordia. Muchos lo relacionamos con dar a los demás. Sí, también es misericordia. Pero también habla de misericordia, es que Dios es un Dios de gracia. Que hemos recibido lo que no merecíamos. Pero misericordia habla de lo opuesto a relación al amor de Dios. ¿Por qué? Porque la misericordia habla de que no hemos recibido el castigo, el azote, los clavos, la muerte por el pecado que hemos cometido. Por eso su misericordia se reanuda día con día. Dios no nos da el pago por nuestro pecado de ayer. Y cuando abrimos los ojos, lo primero que debemos es dar gracias a Dios porque no nos castigó por el pecado de ayer. Amén, hermanos. Por eso es misericordia. Por eso, ¿por qué predicamos? ¿Por qué enseñamos? ¿Por qué servimos? Por misericordia. Por esa misericordia que Dios ha tenido hacia nosotros. Y en respuesta a esa misericordia yo le sirvo. También tiene que haber una compasión por los demás. Tener esa compasión por aquellos que están sufriendo, aquellos que están allá, que huelen a azufre y no se dan cuenta, aquellos que están ciegos, que están yendo, que parece que su camino van derecho, pero van derechito al infierno. Tener compasión por esas almas, tener compasión por los nuestros, porque mire, no está toda su familia aquí, ¿verdad? Bueno, a ellos, también a ellos. Tiene que haber un compromiso primeramente es delante de Dios y ese compromiso también se relaciona con la iglesia, porque el ser miembro de una iglesia, es parte del cuerpo de Cristo. Nadie es más que menos, nadie es más que más, nadie es menos que menos, no, complementamos el cuerpo de Cristo y en ese también tiene que haber un compromiso, porque así como usted es parte de una familia, donde usted tiene todo el derecho de llegar, abrir el refrigerador, tomar leche, lo que haya ahí, porque es parte de la familia. Sin embargo, también hay una responsabilidad en la familia, ¿cierto? Cuidar la casa, proveer, atender, ayudar.
limpiar la casa, hacer lonche al marido, ya se van a meter en problemas. Pero también debe de haber una pasión, algo que arda por dentro, el servirle al Señor, el servir al Señor y obviamente a los demás, porque el servicio, mire, pues no está aquí el Señor, no lo vemos así literalmente, ¿cierto? ¿Cómo es que vamos a manifestar ese amor, esa compasión, esa pasión? Sirviendo a los demás. ¿Amén, hermanos? ¿Se entiende claramente? Debe de haber ese amor, misericordia, compasión, compromiso, pasión por servir al Señor, sirviendo a los demás. Y eso nos ayuda a verlos como superiores a nosotros mismos. ¿Cómo? Con humildad. Por eso menciona el apóstol Pablo, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Por qué? Porque es primero él, después tú y después yo. ¿Ves la ecuación? Ahora, sin beneficio, mire lo que dice el versículo 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino pues sería egoísmo, sino cada cual también por el de los otros. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. No nos estamos peleando, no debe haber competencia, debe de haber la competencia que puede haber es contra nosotros mismos, de que nuestra carne vaya menguando y que se vaya notando más el Señor. Nosotros sí podemos estar compitiendo con nosotros mismos, pero no contra los demás. Si hay 2 guitarristas, ¿ya te fijaste cómo se equivocó? No, qué bueno, ora por tu compañero, ora por aquel que está predicando, ora por aquel, si hay 2 predicadores, 3 predicadores, apoyarse, colaborar unos con otros, no estar en competencia. Eso provoca egoísmo, celo, un celo fuera de parte de Dios. No, debe de ser por amor. Amén, hermanos. Sin beneficios personales o con malas intenciones o agendas escondidas, haciendo el bien a los demás. Seremos enriquecidos con sus riquezas en gloria porque sabemos de que hay recompensas. Tal vez no las vamos a ver aquí terrenales, pero dice que va a haber galardón para los que servimos. Y eso, el hecho de que yo esté predicando no quiere decir que voy a recibir más galardón que usted, porque el servicio es en todo lugar, hermanos. Ahora, mire esto. Cuando dice la Escritura que vamos a ser enriquecidos con sus riquezas en gloria, mire, ni usted ni yo podemos pagar, por ejemplo, por esa paz que sobrepasa el entendimiento. Porque la paz que da el mundo la da cuando recibiste tu aguinaldo, tu cheque, y estás contento y tienes paz porque puedes pagar tus deudas. Pero ¿qué cuando te enfermas? ¿Qué cuando no hay vacas en el corral? ¿Qué cuando la higuera no florece? ¿Qué cuando hay un ejército que acampe contra mí? ¿Qué cuando ande en valle de sombras? ¿Qué aunque mi padre y mi madre me dejare? Pero cuando tenemos la paz que sobrepasa el entendimiento, aún a estar sepultando a un ser querido, recibimos una paz. Dios pone en acción la gracia sobre la gracia. Y eso usted no lo compra con nada. Eso es ser enriquecidos con sus riquezas en gloria. Cuando en este mismo libro de Filipenses, Pablo habla de aquellos que aportaron para el ministerio de Pablo, y él decía, yo no digo esto porque tenga necesidad, no quiere decir que tuviera mucho dinero, sino porque dice, he aprendido a vivir en abundancia como estar en escasez, en todo estoy plenamente enseñado. Y le dice por ellos, dice, que sean enriquecidos con su riqueza en gloria. ¿Por qué? ¿Sabe cómo es que podemos ser enriquecidos? ¿Cómo es que Pablo oraba para que fueran enriquecidos? Porque daban. Y aquí van a decir, ya va a empezar con el dinero. No es solamente el dinero, hermanos, que es algo que se necesita. Hello, ¿cómo se paga esto? Amén, hermanos. Pero también el dar tu tiempo por los demás, dar el conocimiento que Dios te está dando. Entonces eso habla de multiplicarnos también. Él pondrá las añadiduras. Por eso menciona, dice el Señor Jesucristo, dice que el venid a mí los que estén trabajados, cargados, yo os haré descansar. Pero también habla de no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio. Dios va a poner las añadiduras, hermanos. Y esas añadiduras, no te estoy diciendo que a lo mejor vas a tener para irte a un buen restaurante,
pero a lo mejor teniendo sustento y abrigo, eso vale, hermanos. Amén. Tampoco estoy llevándolos a la mediocridad, no, tampoco. No, tiene que haber un equilibrio en esto, hermanos. Dios quiere que también seamos prosperados. Debe de haber 3P en la vida, hermanos: perseverancia, persistencia y prosperidad. Pero eso le dice Dios a Josué, le dijo: yo te animo a que le eches ganas. Dice, ay, se me va, no te vayas. No, le dice que dice que mira que te mando que te esfuerces. ¿Qué es eso? Echarle ganas, ¿no? Con una motivación correcta. Que te esfuerces, que nos esforcemos. El esforzarnos no es malo, hermanos. Lo malo es el afán, cuando estamos afanados. Ahora, por eso Él va a poner las añadiduras. Él dará galardones. Y los galardones que nosotros recibimos, mire, las bendiciones que nosotros recibimos, ya sea, por ejemplo, el no estar en un hospital, es una bendición, ¿no es cierto? El tener el sustento para la semana es una bendición, ¿o no? Ahora, en todo esto, no podemos decir: es que me lo merezco, es que porque fui y aspiré la alfombra de la iglesia. No, cuando Dios nos bendice, mire, Dios bendice de dos maneras. Dios bendice de la manera por la obediencia. Una de ellas es porque, por ejemplo, nos dice Deuteronomio 28, dice: si obedecieres, si hicieres, y luego dice: yo haré multiplicar tu canasta, habrá ovejas en el corral, habla de esto, te multiplicaré en tus hijos, te multiplicaré. Pero también dice: si desobedecieres, vendrá maldición. Quiere decir que bendice por obediencia. Y otra forma que bendice es la forma que bendice como Él hace salir el sol para buenos y malos. Es una bendición, ¿no es cierto? Y no hace excepción de personas, porque Dios es bueno. Sin embargo, es mejor recibir la bendición por la obediencia. Entonces, como Dios, cuando nos llama a servir, ¿qué debemos de hacer? Obedecer, ¿no es cierto? Servirle, pero tener el entendimiento por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Y Dios, cuando recibimos esas bendiciones, nosotros lo debemos de ver como un estímulo. Tal vez no te lo mereces. Lo justo es de que tú y yo nos vayamos al infierno por desobedientes, ¿o no? Porque la paga del pecado es muerte. Pero cuando obedecemos, Dios nos da sus bendiciones, somos enriquecidos con sus riquezas en gloria, que nada tiene que ver lo material. Ahora, pues haga, Señor, tu voluntad, ¿verdad? También lo necesito. Pero el hecho es de que no buscamos la riqueza, sino que buscamos agradar a aquel que nos llamó. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, las bendiciones de Él la vemos como un estímulo. Ahora, lo que hagamos es solo en respuesta, en gratitud a lo que Él ya hizo. No hacemos para que nos dé, sino porque ya nos dio de su salvación, nos dio de su cuidado, nos dio tanto, hermanos, nos dio a su Hijo. Si tú eres de los que no hacen nada, es porque aún no entiendes o no has dimensionado el sacrificio perfecto de Jesús. Porque si Él vino a servir, lo que decía el pastor, ¿no? Él vino a servir no para ser servido. Él nos llamó a servir con humildad y nos dio ejemplo. Inclusive antes de ir a Getsemaní, lo que se conoce la última cena, llamó a sus discípulos, los sentó y le empezó a lavar los pies. Y dijo: ejemplo les he dado. ¿Han entendido lo que he hecho? Habla de la humildad unos con otros. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman unos con otros. Eso es lo que hace la diferencia en esta reunión, hermanos, a lo que tengan allá otras reuniones en otro lado, que es el Espíritu Santo en nosotros. Porque no lo hacemos en nuestras fuerzas. En sus fuerzas usted no va a poder. Usted va a esperar un galardón del hombre. Usted va a esperar que lo vean, que lo aprecien. No, lo hacemos con humildad. ¿Por qué? Porque entendimos. Y eso es lo que hace la diferencia, el entender por qué lo hacemos, para quién lo hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, el cómo, dónde, cuándo y por qué. Él nos llamó a servir con humildad y nos dejó el ejemplo. Él dijo que Él no vino para servir, sino para ser servidor. En el versículo 5, mire lo que dice aquí.
Dice, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese haya pues lo habla en conclusión de lo que ya nos estuvo enseñando Pablo. ¿Se entiende, no? Ya nos explicó, no hagáis nada por vanagloria, no hagan de estas maneras, sino que nos dice cómo hacerlo, cómo, con humildad. Y si ya lo entendimos, ahora sí pues se puede entender ese pues. Haya pues, en conclusión, como ya les expliqué, dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ese de sentir es algo interno, hermanos. Lo hago, es que no siento hacerlo. Nunca vas a sentir hacerlo, nunca vas a sentir, me voy a levantar a la oración, voy a levantar para ir a atender a un hermano o venir a servir a la iglesia. Nunca vas a sentir. Alguien me dijo, no, yo creo que uno debe ir a la iglesia cuando uno lo siente. No, papá, tú nunca lo vas a sentir. Dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Dice, por eso no vienen a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero aquel que entiende viene y atiende el llamado al servicio. Y no solamente eso, si aunque sea una exhortación, sale, dale papá, dale porque lo necesito. Sale cruzando esas puertas, lo necesitaba y hasta respira, hasta que ya entendí. Amén, hermanos. Y los que no dijeron amén, no sé qué. ¿Sabe qué? En lo que nos dice aquí, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y habla que el ejemplo, obviamente que ellos ya eran cristianos, ya eran convertidos, por eso les manda la carta. Y dice que les da el ejemplo. ¿Por qué? Porque el ejemplo arrastra. Habla de la influencia. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? ¿No fue porque influenció Jesús en nuestro corazón? O sea, habla de su ejemplo, lo que Él hizo. O sea, no nos desarma, hermanos. Cuando nos desarma, entendemos. O sea, entendemos y tenemos ese sentir, algo interno. Como dice el salmista, el hacer tu voluntad me ha agradado. Una pasión por servir. Habla también de entender el porqué, no solo por emociones o sentimientos, sino de entender el propósito. Mire, hermano, cuando nosotros servimos al Señor, mire, Dios lo va a hacer con nosotros o sin nosotros. ¿Sabía usted eso? Dios determinó salvar al mundo por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nada más nos dijo, id y predicar el evangelio. Como le digo, algunas predicaciones son de aquí detrás del púlpito y otras son con nuestras acciones allá afuera. Que puedan ver a Cristo en nosotros. Que digan, ¿es usted Cristo? No, soy un discípulo de Cristo. No se le ocurra tocar la gloria de Dios. No, deje que la gloria de Dios lo toque para que usted vaya y dé el mensaje. Amén, hermanos. Sentir, habla de servir, debe de haber una pasión por servir. Habla también de entender el porqué, no solo por emociones o sentimientos, sino de entender el propósito, porque es un privilegio poderle servir al Señor, al Rey de Reyes, hermanos, al Señor de Señores. Mire lo que dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús no tenía ninguna obligación a venir por nosotros. Él estaba por allá, tal vez. Imagínese el rey ahí, el Rey de Reyes. O imagínese un rey literalmente terrenal, y que le llame a su hijo, ahí anda jugando a su hijo, ven hijo, porque resulta que iba a dar la sentencia contra un adúltero, contra un mentiroso, una chismosa, un ladrón. ¿Y qué era? La ley decía, la ley demanda justicia y era muerte. Pero imagínese, ven hijo, usted quítese de ahí, que ponga a su hijo. O sea, y el hijo en obediencia lo hizo. El Hebreos nos dice, y Jesús aprendió a obedecer. ¿Que no era obediente? Sí, porque era obediente, pero aprendió. A ver, ¿cómo explico? Bueno, es que él nunca había experimentado la muerte. Él era eterno. Nadie me quita la vida, sino que yo pongo la vida por mí mismo.
Cuando está ahí en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es que Dios ya no te iba a tener comunión con el pecado. Y Él estaba llevando nuestro pecado en la cruz. Cuando Él estaba llevando nuestro pecado, ya Dios ya no pudo verlo y se apartó, porque tenía que venir a aplicar la justicia, y a Dios le dolió, pues era su hijo. Pero en ese momento, imagínense, el hijo se despojó de sí mismo, dice dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. No está diciendo que es igual a Dios, como dice Colosenses, que era 100% humano, pero 100% Dios, porque dice que estaba toda la deidad corporalmente en Él. Tomó la parte humana de María, pero tomó la parte divina de parte del Espíritu Santo, porque el ángel le dijo, lo que en el vientre de María es, del Espíritu Santo es. No me pregunte cómo, porque yo no sé cómo. Ella creyó. Al creer, mire, déjele explico un poquito más esto. La palabra de Dios es el esperma de Dios que engendra. La palabra de Dios, cuando entró a nuestros oídos, penetró en nosotros, en nuestro ser, y esa palabra engendra la nueva naturaleza. Nacemos de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando la persona, imagínese María, cuando viene el ángel y le dice, ¿sabes qué? Has hallado gracia delante de Dios, y va a venir el Espíritu Santo y te cubrirá en su poder y vas a concebir al Hijo de Dios. Y ella dijo, amén. Creyó. ¿Qué fue lo que vino? La palabra. Así también nos habla, ¿sabes qué? Eres un adúltero, eres esto, eres aquello, te mereces, pero viene Jesús, la palabra de Dios, y nos cambia. Y al entender eso, hermano, no es difícil. No es difícil sujetarnos a nuestras autoridades, sujetarse al pastor. ¿Por qué? Porque se está sujetando a Dios. Cuando una mujer no se sujeta a su marido, no se está sujetando a Dios. Hello. Habla, Señor, que tú. Igual el marido. Si el marido no se sujeta a Cristo, porque nadie puede estar en autoridad si no se sujeta a autoridad. Amén, hermano. Mire, no está complicado. A los hombres nos dice, ama a tu mujer. Pero es que tú no sabes cómo es. No. Y a la mujer, ¿qué le dice? Sujétese a su marido. A la mujer no se le hace difícil amar a su marido, se le hace difícil sujetarse y hacerle lonche. Ya les hallé. Pero al hombre, ¿qué se le hace difícil? Amar a su mujer. ¿Por qué? Porque somos bien trochos, no nos expresamos, no les decimos. Y a eso vino Cristo, ¿no? A poner al hombre en un orden, a la mujer en el orden de Dios. La tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía, y vino la palabra de Dios y lo puso en un cosmos, en un orden. ¿Cómo estaba la vida del hombre? Desordenada y vacía. Y no porque no estuviera nada, no, ahí estaba su familia tal vez ya, pero viene y la pone en orden. Mire, hasta planchadito viene el hombre. Sí, porque Dios nos pone en un orden. Jesús sabía y entendía el propósito a lo que venía, por eso dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Él ya sabía, él ya venía, él dice la Escritura que Dios ya lo tenía inmolado desde antes de la fundación del mundo. En su omnisapiencia, él ya sabía que Adán y Eva iban a fallar, y que tú y que yo íbamos a fallar. Por eso él proveyó el medio de salvación. Antes de que formara la tierra, Cristo ya estaba inmolado. ¿Qué significa? Crucificado. ¿En dónde? En el plan de Dios, en su omnisapiencia. Amén, hermanos. Jesús sabía y entendía el propósito a lo que venía. Él no tenía necesidad de despojarse de su lugar al lado de su Padre, pero dice que Él nos amó primero antes que le conociéramos, y que el Padre, como decía ahorita, Él ya lo tenía inmolado desde antes de la fundación del mundo. Versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Imagínense sus ropas reales de heredero, de príncipe, el príncipe de paz, despojándose. Véalo en algo literal, en un reinado terrenal, el príncipe que se despoje y vestirse de tu pecado y el mío. El pecado apesta, hermanos, ¿o no? El pecado habla de lo sucio,
Lo puro, lo limpio, habla de lo santo. Pero nosotros, ¿cómo estaban nuestras ropas? Sucias. ¿Cómo vino el hijo pródigo? Con sus ropas sucias, apestosas a cerdo. Así también, hermanos. No nos sintamos superior a los demás. No, no, no. No, yo no tomaba, yo no robaba, yo no mentía, yo nunca mataba. No, no, no. Date cuenta. Es más, el respirar ofende a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque somos tierra, somos carne. Porque ya estamos muertos espiritualmente. Por eso Él dijo, vengo a darles vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque no teníamos vida. Para que el que quiere tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no teníamos vida eterna, teníamos la muerte eterna, garantizada. Por eso dice, el que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna. Mas el que no cree, el que rehúsa en creer en el Hijo, no verá más que la ira de Dios que está sobre él. No dice estará, está sobre él. Lo único que detiene la ira de Dios contra la humanidad es el sacrificio de Cristo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Es el Espíritu Santo quien ahorita, pero un día va a ser tomada la iglesia y también. Usted alcanza lo que nos dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Imagínese eso, el Eterno, el que nuestro Señor Jesucristo, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, ahora estaba limitado a tiempo y espacio. Cuando Él usó de sus atributos en su deidad, como caminar sobre el agua, fue porque Él quiso, pero Él se sujetaba al Padre. Él sabía todo, Él sabe todo, hermanos. Pero también hacía preguntas para que nos diéramos cuenta de que Él lo sabía todo. Él discernía los pensamientos de los fariseos. Discernía todo. Si ahí viene fulanito, sutanito, ya sé quién es. Él no tenía a él no le tenían que dar testimonio de nadie. Él conocía a todos. Te conocía a ti, a mí. ¿Sí puede dimensionar esto? Que es por gracia, que no te lo mereces estar aquí. Te mereces el infierno igual que yo. Por eso es gracia, hermanos, es misericordia. ¿Por qué le voy a servir? Por gracia, por su misericordia. Jesús nos dejó ejemplo de servicio, sanando, enseñando, predicando, alimentando, proveyendo. Y Jesús dijo a sus discípulos que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y cuando hubo una doctrina, un tiempo que todos empezaron a servir, es que aquí dice este versículo, sí, alguien lo enseñó y todos se ponían a servir. Préstame la escoba, préstame, ahora sigo yo, se peleaban, pero no entendían todavía. A los discípulos les dijo así, que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ahora, de nada serviría servir por servir, hermanos, sin entender. Soy la que lava, soy la que plancha, después te va a hacer cansado, vas a andar hablando de todos, y nadie lo hace, nada más yo lo hago. Elías dijo, todos han muerto, nada más solamente yo he quedado. Tranquilo, Elías. Tranquilo, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla para que no nos sintamos la Coca-Cola del mundo y la última Coca-Cola. No. Si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Ayuda y respiro vendrán de otra parte. Pero ¿qué si Dios en su soberanía y en todo, Dios determinó que a esta hora y en este lugar quiera que tú sirvas? ¿Ya ven, hermanos? No está complicado, sí. O le estoy gritando, no, es para entenderlo. Amén, hermanos. Paz de Cristo, no maten al mensajero. Y Jesús dijo lo que les decía ahorita, ahora de nada serviría servir por servir sin entender el cómo, el cuándo, el dónde y por qué. Porque no es servir por servir, porque no es lo que hacemos, hermanos, sino también cómo lo hacemos, con qué actitud lo hacemos. El hacer por hacer, hermanos, no tiene sentido y provoca cansancio, frustración. Y Pablo ya nos dijo cómo no debemos de hacerlo. Dice, no hagáis nada por vanagloria ni por contienda, sino con una actitud humilde.
habla de un carácter. Cuando una persona lo hace por vanagloria, por contienda, o lo hace y lo hace en su carne, ¿sabe? Tarde que temprano te lo va a restrechar. Hay padres de que les dieron una educación a sus hijos y si no fuera por mí no tuvieran, no haga eso. O si no fuera por mí no tienes ni ropa planchada. Es tu responsabilidad, mujer. Como es tu responsabilidad proveerle y cuidar a tus hijos, varón, y a tu esposa, ¿o no? ¿Por qué tendrías que reprochárselo si es lo que tenías que hacer? Y si nosotros hacemos lo que teníamos que hacer, digamos, siervos inútiles somos, porque era lo que teníamos que hacer. Porque si no lo estás haciendo es que no estás entendiendo. Y si lo estás haciendo, tienes que entender tener un carácter humilde. Porque después es pesado, hermanos. Yo que voy para allá, y luego voy para la iglesia, y luego voy para... No, por eso Pablo nos habla Pablo lo entendió. El Señor Jesucristo le dijo a Ananías, ve y ponle las manos, porque instrumento me es, y yo le mostré cuánto ha de sufrir por mi nombre. Hay un sufrimiento. ¿Por qué lo aceptó Pablo? Porque lo hizo por amor. Por eso nos enseña un camino mejor. El amor es sufrido, ¿sí? Fue azotado, fue menospreciado, fue apedreado. Pablo, lo que es la segunda carta a los Corintios, nos habla de su testimonio. Dice, todo el conocimiento que él tenía también, dice, todo esto lo tengo por basura, con tal de seguir a Cristo. Entendía él el propósito. El Señor Jesús le dijo al pastor de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:2, en Apocalipsis 2:2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿De qué servía servir por servir? Y no entendía por qué, o ya se había desenfocado. El hacer campañas y campañas y campañas, ahora traemos un cantante, ahora traemos esto, ahora traemos servicio y servicio y servicio, o no sé, eventos y eventos, y no entiendes por qué, porque ya dejaste tu primer amor. Ya lo haces por ti, por vanagloria tal vez, o por contienda para ganarle a la iglesia de la esquina ya. No, nada hagáis por contienda ni por vanagloria. No estoy diciendo que no hagamos eventos, no, por supuesto, podemos hacerlo en el orden de Dios. Pero aquí la iglesia, y le está hablando al pastor, ¿o no? Porque es el encargado. Y en el caso así, no, dice, no te olvides, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué estás sirviendo? ¿Se acuerda de Marta? Marta, ¿no te da pendiente, Señor, que yo aquí trabajando y mi hermana ahí a tus pies escuchándote? Ay, mujer, ay, Marta. Pues así hay muchos Martas que están trabajando y trabajando, pero no es por servir, sino hacer lo que debemos de hacer en su momento. Tampoco estaba diciendo el Señor Jesús de que no limpiara, que no sirviera. No, sí puede servir, pero ella ha escogido lo mejor. Estaba a los pies de Cristo. Los apóstoles entendieron, dicen, no es lícito que estemos nosotros sirviendo a las mesas, porque ya lo habían hecho. Por eso lo están diciendo, lo están haciendo. Dicen, no, nuestra labor, nuestro trabajo es la oración y el estudio de la palabra, que es tener comunión con Dios, como María a los pies del Señor, entender por qué. Y ya después, ahora sí, ya María, ya ahora sí va a ayudarle a tu hermana. Y hasta contenta iría María, ¿no es cierto? Pero la otra estaba afanada, sirviendo y sirviendo. Hay tiempos para todo, hermanos. Hay tiempos para derribar, hay tiempos para construir, hay tiempos para hablar, para enseñar, y hay tiempos para todo, hermanos. En el servicio también, todo tiene su tiempo. Amén, hermanos. El Señor Jesús, lo que habló con Marta, que estaba afanada y turbada en el servicio,
Pero como digo, hay tiempos para todo. Perdón. Hay algunos que no quieren hacer nada y por supuesto están mal. Están en la iglesia, pero no, nada. Es más, son de los que comen y dejan ahí su plato. Ouch. Sí, pues hay que no hacen nada en la casa. Ya porque ya fuiste a trabajar ya, y la mujer trabajando todo el día y toda la noche está lavando los trastes y todo, y no es que nada. Así también hay algunos en la iglesia, nada. Y qué bueno que no los conozco. Sí, qué bueno, ahí va parejo, agárrenla, póngansela. Ese es el punto de que hay algunos que no hacen nada. Y mire, no le digan a nadie, pero todos en la iglesia saben quiénes son los que hacen y los que no hacen, ¿o no? Ouch, diría uno por ahí, qué bueno que no los conozco. Es más, le regalo una sonrisa, ¿qué tal? Sí, todos saben, hermanos, ¿o no? Y aquí ¿quién lo está avergonzando? ¿El pastor? No. Tu pecado. Tal vez no entiendes, pero te estoy enseñando. Ya después, ahora sí, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Sí me estoy explicando, me estoy comunicando, hermanos. Bien claro, sencillito. Mire esto. Cuando hay algunos que no hacen nada y por supuesto están mal, pero también hay otros que quieren hacerlo todo. ¿Y qué cree? También están mal. Soy la que lava, soy la que plancha. Y no, tienes que dar oportunidad, tienes que enseñar a los demás. Porque también están mal. Soy el que predico, el que levanta la ofrenda, soy el todo. No, los todólogos, ¿verdad? Y ahí hay un problema también. ¿Por qué? Porque tenemos que multiplicarnos, tenemos que fructificar, como enseñando también. Y al enseñar, primeramente con la escritura y con el ejemplo. Enseñando con el ejemplo, pues va a ser fácil, hermanos, porque no solamente estoy escuchando, sino que también estoy viendo. Si un padre de familia le está enseñando a su hijo, pero le está dando un mal ejemplo, si un pastor, mire la responsabilidad que cae en nosotros los pastores, ¿verdad? Amén. Sí, la responsabilidad que cae en nosotros los pastores, porque estamos predicando. Y no quiere decir, hay algunos que piensan que el pastor todo lo sabe o que ya pasó. No, estamos en una lucha también. Tenemos nuestro corazoncito y esta carne que nos demanda pecado. Pero no, por eso Dios nos está enseñando y a nosotros Dios nos demanda más. De que, ¿por qué predicas esto? Bueno, porque lo fuimos entendiendo. En mi congregación, pues yo era la que trapeaba cada 8 días. Soy la que estoy trapeando ahí, pero me deleitaba, hasta le bailaba al Señor y como la chimoltrufia, pero estaba solo. Sí, pero me deleitaba. Ya después, obviamente, pues ya iba creciendo la congregación y ahorita ya el trapeador lo veo de lejos. Sí, pero yo pues sí, estaba grandecita la iglesia y yo. Pero así era, hermanos, dando el ejemplo. A los nuevos ya no saben lo que hice, pero testimonio hay. Por los que me vieron, no. El pastor, ¿por qué no? Porque ya lo hizo. Y puedo pararme de aquí y decir, sí, ya lo hice. Y en mi iglesia también está en mis manos. ¿Por qué? Porque también reparé aquí, construí aquí, levanté aquí, todo eso. Y di ejemplo. No me estoy exaltando, hermanos. Espero y entienda eso. Es un ejemplo. Porque también hay una lista que tiene el Señor contra mí. Hey, corrige esto. Amén, hermano. Todos tenemos una lista, ¿o no? El hermano del hijo pródigo trabajaba como siervo. Mire, la escritura nos enseña que de los dos hijos, uno le dijo, padre, dame la parte que mejor, tú para mí estás muerto. Pero el otro se quedó. Y dice que el padre, repartiéndolo a ambos, pues a los dos les dio. Y al hijo mayor le correspondía la parte del padre. Quiere decir que recibió doble. Se dividió en 3 partes la herencia. Y el hijo pródigo, dice, vendiéndolo todo, se fue a vivir a un lugar aparte, a vivir perdidamente. Y sí, ahí comenzó su vida y le comenzó a faltarle. Él no quiso servir y terminó sirviéndole allá. Así hay muchos que no quieren servir en la iglesia y terminan sirviéndole allá a los cerdos allá arriba, afuera.
Hola. Pero el otro hermano, ese era así, ese sí era trabajador. Tal vez tenía ahí en la foto, como en los locales, ¿no? El empleado del año, del mes. Y estaba la foto del hijo ahí. Pero ¿dónde regresó su hermano y le reclama a su papá? Dice, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Primero que nada, mostró que su tacañería. Él esperaba recibir algo por lo que hacía y no entendía de que ya el padre ya se lo había dado. Porque dice la escritura que le repartió la herencia a ambos, a los dos. Mi hijo, no agarraste el becerro porque no quisiste, pues era tuyo. Ya el padre no, pues nada mío, es tuyo, mi hijo, todo lo de la casa era de él. Pero dice, no me has dado nada, porque él tenía a su padre como su patrón, no como su papá. Y el hijo no queda en la casa, el hijo queda en la casa para siempre, el siervo no. El siervo, el que está en una iglesia, está con la actitud de siervo, y soy la que lava y soy la que plancha, pero si no haces bien tu trabajo, corres el riesgo de ser despedido o recibir azotes si tienes una mala actitud. O que no quiero ir a trabajar. No, vas porque vas y viene el azote. Porque eres siervo. Por eso tenemos que entender que primero somos hijos. Y al entender que somos hijos, somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Por qué lo hizo Cristo? Porque era hijo, porque amaba al Padre. Oh Padre, yo te alabo porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos. Se las has enseñado a quién, a los más pequeños. Es entender por quién lo hacemos, para quién lo hacemos. ¿Por qué Jesús se despojó a sí mismo? Por obediencia al Padre. ¿Por qué? Porque amaba al Padre. Hay una gran diferencia de estar trabajando ahí en tu trabajo secular, estar trabajando cuando te está viendo el patrón. Y si no lo respetas, cuando ya se fue, apaguen las luces, vámonos, y empiezan a hacer chistes y todo eso, no. Pero cuando respetas y amas a tu empleador, en un sentido bueno, lo amas, lo respetas, no le vas a fallar. Porque la Escritura nos dice que tenemos que obedecer a nuestros patrones, como al Señor, aún los que son difíciles, ¿o no? Los obedecemos, y habla de servicio. Así también, imagínense, nosotros, el hermano del hijo pródigo servía, nunca te he desobedecido jamás. Él venía de cuidar las vacas, las chivas, qué sé yo, venía de allá pero no entendía de qué serviría estar bajo el techo del Padre y no conocer al Padre. ¿De qué serviría estar en la iglesia, venir y servir, predicar o tocar o ministrar y no conozco al Padre? No es servir por servir, es servir entendiendo el cómo, cuándo, dónde y por qué y a quién lo estamos haciendo. Y cuando lo entendemos debe de haber humildad, porque mientras más conocemos la Biblia, más humildes nos hacemos. ¿O no? No venimos aquí para puro conocimiento, no, sino porque estoy aprendiendo ¿a qué? A cómo no pecar en tu presencia, Señor, ni en ningún lugar, ¿verdad? Pero lo que estoy hablando es de cómo no pecar delante de ti, Señor. Estoy aprendiendo cómo ser manso y humilde de corazón, como dijo el Señor. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Pablo nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál? El de la humildad, que se despojó, dice, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Dimensione eso, se humilló. Imagínese la Tierra, imagínese la galaxia, imagínese el universo, y de fuera del universo, que es infinito, está el tercer cielo, donde está el Creador, y dice que él formó las estrellas con sus manos, con sus dedos, y también toca la arena con sus manos, con sus dedos. Habla de lo macro, pero también de lo micro, lo grandísimo, y como en el vientre de María se humilló, hermanos. Yo sé que no se emocionan tanto como yo sí me emociono cuando me pongo a pensar, el Creador vive dentro de mí.
Él sabe lo que hago, por qué lo hago, cómo lo hacemos. No está hablando de perfección, hermano. Estamos hablando de que venimos a aprender para corregir, ¿cierto? Entonces, cuando entendemos esto, fue algo que no conoció, no entendía el hermano del hijo pródigo. Estaba ahí en la casa del padre, todo era de él, pero él tenía una actitud de siervo. Y el siervo no queda en la casa para siempre. En cambio, el otro que vino, que entendió cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí que perezco de hambre, volveré. Habla de una conversión y tiene que haber una conversión de mentalidad. Por eso Pablo dice en Romanos 12, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, nuestra forma de pensar. Que no pensemos estoy sirviendo a los demás, soy la que lava, soy la que... No, con una actitud correcta. Amén, hermanos. Cuando él entendió, yo me puedo imaginar, cuando regresó el hijo pródigo y dijo a su padre, Padre, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué quería él? Servir. ¿No es cierto? Es lo que está diciendo la Escritura. ¿Por qué? Porque andaba sirviendo allá en el mundo, allá con los cerdos. ¿Entendió? Él no esperó, allá en los jornaleros, allá están. No, se levantó, vio claramente, pero reconoció, he pecado contra el cielo y contra la casa de mi padre, volveré. ¿A qué? Ahora sí a trabajar. ¿Cómo lo recibió el padre? ¿Como siervo? No. Tráele calzado, tráele el anillo, autoridad, vestirle. ¿Cómo venían sus vestimentas? Apestosas. Dios nos recibe tal y como venimos, hermanos. Pero no solamente eso, sino que dijo, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Su palabra nos revive. Porque algunos están haciendo obras muertas. La están haciendo para su carne. Y eso no glorifica a Dios. Algunos dicen, unos se predican por envidia. Ahí lo leímos. Por vanagloria. Y eso es en la carne. Y no va a recibir galardón. Por eso Pablo menciona también en Corintios, mirad bien cómo sobreedifican. Porque unos se edifican sobre heno, madero y jarasca. Y otros sobre oro, plata y piedras preciosas. Con materiales que el fuego las purifica. En las otras se queman. Y no van a recibir galardón. ¿Por qué? Porque esas se queman. Así también las obras muertas, esas se queman, hermanos. Están muertas. Las que hacemos en la carne. O en competencia. Por competencia o vanagloria. En cambio, el hijo pródigo, si siguiéramos la historia, un día se la preguntaré, a ver, ¿en qué terminó la historia? Porque el hermano del hijo pródigo no entró. Se quedó afuera mientras estaba el banquete ahí en la fiesta, celebrando al hijo que había revivido. Yo le aseguro que por sentido común, trabajando, pensando y evaluando, ¿cuál sería la actitud del hijo? Él venía bañado en lágrimas, arrepentido, venía en una conversión. Por eso dice Pedro, arrepentidos y convertidos, porque muchos se arrepienten, pero nada más llega al alma, es un remordimiento. Tiene que haber conversión. Cuando nos convertimos, entonces es evidente. ¿Cómo se va a ver? En lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Yo le aseguro que ese hijo se levantaba hasta más temprano, dijéramos el hijo pródigo. Ya como nuevamente repuesto a su posición de hijo, ahí estaba. Yo creo que se levantaba más temprano, se quedaba más tarde. ¿Por qué? Porque ama al Padre. ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque ama al Padre. ¿Por qué lo debemos hacer? Porque debe de haber este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué servimos? Porque amamos al Padre. Amén, hermanos. El servir a los demás no debe de producir orgullo en el servidor. No. Imagínese, servir algo. ¿Te gustaron las enchiladas que te hice? ¿O te gustó lo que te compré? No. El servir a los demás no debe de producir orgullo, jactancia. Eso déjelo para el mundo o como vivíamos antes. No, nosotros tenemos que hacer
lo que debemos de hacer como siervos, como esposos, como esposas, como padres, como hijos, nuestra responsabilidad. Pero tampoco debe de recibir, repito el comentario, el servir a los demás no debe producir orgullo en el servidor, pero tampoco el que recibe el servicio debe de sentirse superior u orgulloso. Hombre, que se me pongan como alfombra y tráiganme esto, tráiganme un agua de color y que no. Habla de humildad, hermanos. Amén, hermanos. ¿Verdad que está bien sencillo esto? No. Yo los veo que están entendiendo muy bien. Y la clave para ambos, tanto como el que sirve como el que recibe el servicio, es la humildad. Se necesita humildad para recibir también. Porque hay pobres que no reciben, ¿por qué? Por orgullosos. ¿Qué es lo opuesto a la humildad? El orgullo. Y no reciben. Y yo vi que están metiendo cajas del alimento que regalan y no, que gente no vino. Y estaban en necesidad. Pero su orgullo los mantiene. No se humillaron. Ahora hay otros que vienen, bueno, ya es otra historia, ¿verdad? Pero la clave para ambos es la humildad. El Señor Jesucristo nos habla en el Evangelio de Lucas de un fariseo que subió a orar consigo mismo, pero también estaba un publicano. Y ahí estaba orando. Y dice que orando consigo mismo, no se volteaba. Yo te doy gracias, qué bonito soy, cómo me quiero. Pues sí, porque se sentía, él oraba, yo sí hago, yo sí doy, yo sí ayuno, yo esto, yo lo otro. Y dice la Escritura que el otro no se humilló delante de Dios. Y dice que uno de los dos salió justificado y no fue el fariseo. ¿Por qué? Porque no tenía una actitud correcta. El otro sí, se humilló y salió justificado. Hay algunos que por lo que dan, por lo que hacen, el Señor Jesucristo nos enseña en las bienaventuranzas, nos enseña de que cuando ores, ora acá en tu aposento, no seas como los hipócritas. No quiere decir que no pueda haber oración comunitaria o oración, no estoy diciendo eso, usted lo entiende al leer lo que es las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque había algunos que se ponían en las esquinas para que oraban a alta voz para que los vieran. Y dijo, esos ya recibieron su merecido. Cuando ayunes, no demacres tu cara. Es que estoy en ayuno. Ay, como la cara de Garfield. Ay, pobre. No. Firme. Dice, porque aquellos, es que estoy ayunando. Dice, ellos ya recibieron su merecido. Cuando veas que no sepa tu mano izquierda lo que hizo la derecha, o la derecha la izquierda. Los que proclaman y hacen tocar trompeta para que yo sí doy, yo sí. Como el fariseo. Eso ya recibieron su merecido. ¿Qué es? Lo de la carne, el aprecio de la gente. Lo hacen por vanagloria, lo hacen algunos por contienda. Yo sí doy, tú no das. Entonces aquí, por eso, porque lo hacen, ese reconocimiento es del hombre, pero no el de Dios, por la falta de humildad, y no se justifican delante de Dios, o no salen justificados, porque no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Muchos sirven también como Caín, a su manera. ¿Qué hizo? Trajo de su trabajo, de su labor, trajo lo mejor. Sí, Caín, pero a tu manera. Así hay muchos, de todo, hermano, tanto pastores, diáconos y todo eso, lo hacen, sí, pero a su manera, porque hay algo que está establecido en la palabra de Dios. Hay un orden, y estar fuera del orden, ¿qué nos lleva? Al desorden. Entonces, ¿cómo lo hacen como Caín? Dice que cuando dijeron los apóstoles, dijeron, no es lícito, no es justo que estemos sirviendo a las mesas. Y oraron al Señor y llamaron a diáconos, que llenos de fe, pero también de buen testimonio, pero también con sabiduría, porque se necesita sabiduría para ejercer en el servicio. ¿Qué eran los diáconos? Servidores. El que está en la puerta es servidor, ¿o no?
Sí, no debe de provocar ay, que no ves que soy el que, no, como guarura, no, como un servidor. Luego se ve una actitud correcta, hermanos. Cuando se sirve, por aquí, por favor, tanto como el que sirve como el que está recibiendo el servicio. Ya me siento aquí, como Caín, a su manera. También puede estar el otro lado. Siéntese aquí, le digo yo que no, o lo siento, no. Tiene que haber una actitud correcta, no a su manera. Y se rebelan contra Dios y contra sus autoridades. Yo quiero decirle una cosa muy seria. Dios en su misericordia decidió salvar al mundo y Dios quiere que prediquemos el Evangelio. Para empezar es un mandamiento, ir y predicar el Evangelio. Y una forma de predicar es con el servicio. Y Dios lo va a hacer con nosotros o sin nosotros, hermano. Por eso, piense que entre millones de personas, Dios le dio el privilegio, lo escogió a usted para servirle. Miren lo que dice en Romanos, ahorita vamos a regresar a este versículo, si gusta dejar un separador, pero lo que nos dice Pablo en Romanos, dice esto, del capítulo 12, versículo 4, dice, porque de la manera que en el cuerpo, entiéndase la iglesia también, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros. Estamos conectados. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el predicar, úsese conforme a la medida de fe, o el de servicio, en servir, o en lo que enseña, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto ahora prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Pero ¿cómo estamos sirviendo al Señor? Sirviendo a los demás, no perezosos. Qué bueno que no los conozco. Recuerde que el siervo no queda en la casa para siempre. Si hace bien su trabajo, si no hace bien su trabajo, ¿qué pasará? Bueno, pues en los tiempos de la esclavitud, pues le podían hasta quitar la vida o ser azotado. ¿Qué pasaría si nosotros no servimos con una actitud correcta? Si lo hacemos con una mala conducta, ¿qué va a pasar si somos siervos? O tenemos esa actitud de siervos solamente y no hijos también. Recuerde que nosotros a Jesús se le conoce como el siervo de Dios. Siervo por amor. Así también, todo lo que hacemos, hermanos, es por amor ¿a quién? A Dios. En gratitud por lo que Él ya hizo. Al entender estos principios, hermanos, no se nos va a hacer difícil ni entrar en competencia. No, va a ser algo natural el servirnos los unos a los otros. Recuerde que somos hijos primero, como el hijo pródigo. Él no dejó de ser hijo. Él quería servir, ahora, ¿cómo no lo hiciste antes, hijo pródigo? No, ahora sí quería servir. ¿Por qué? Porque entendió. Pero no dejó de ser su hijo. El hijo queda en la casa para siempre. Hay algunos que están sirviendo y hay algunos que no sirven. Pues no sirven. Hay algunos que no sirven. ¿Por qué? Porque están en desobediencia. Hay algunos que no han dejado de ser hijos de Dios, nacieron de nuevo, creyeron en el sacrificio de Cristo, pero están en desobediencia. Ahora, ¿qué se necesita? Pues corregir, hermanos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hizo el hijo pródigo? Entendió y corrigió. Si usted está diciendo amén o estoy entendiendo, eso le debe de mandar para que corrija. O corrijamos todos, ¿o no?
Y después recuerde que somos hijos primero y después nos volvemos siervos por amor, por gratitud, porque el Padre ha hecho, y como el Padre ha hecho y como me ha recibido, al entender este principio, le serviremos con gratitud. ¿Sabe? Nadie nace siendo humilde. De hecho, todos nacemos con el pecado original, la tendencia al pecado. Nos hacemos necios. Y la humildad es la virtud que se tiene que aprender, se tiene que ejercitar y vivir. Y el mejor ejemplo de la humildad es la de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo siervo por amor. Mire lo que termina diciendo en Filipenses para terminar. Dice, repito el versículo 8 y 9, dice, versículo 8 en adelante, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué es esto? Galardón. ¿Por qué? Porque lea Hebreos, dice, y Él aprendió a obedecer, ¿sí?, hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso predicamos a Cristo y a este crucificado. No predicamos a Jesús solamente el que sana, solamente el que te provee, solamente el que te consuela, sino a Cristo crucificado. Pablo dijo a los Corintios, dijo, yo no pretendo saber nada, sino si Cristo está en usted y Cristo crucificado. Significa que entendieron del sacrificio de Cristo. Que si Cristo, no el Cristo de Hollywood o el Cristo que predican algunos, que Dios es solo amor, no, mira el amor y la severidad de Dios. Y cuando entendemos eso, es Cristo en nosotros, hermanos. Cristo crucificado. Amén, hermanos. El que resucitó, el que está a la diestra del Padre, el que dijo, yo voy y rogaré al Padre que envíe el Consolador y que venga en representación del Padre y de Él. Y Él es el que mora dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Con esto quiero darle las gracias por atender el llamado y creo que se entendió del servicio, ¿no? Amén. Bueno, ahora ya le corresponde a usted darle la respuesta al Señor. Voy a invitar a que se pongan en pie y déjenme orar por ustedes. Y ahorita el pastor va a... También doy gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Sergio McQuill y su esposa Mónica. Bendiciones. Señor, te doy gracias, mi Dios. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y en tu misericordia, mi Dios. A ti te plació, mi Dios, escogernos, mi Dios, del medio de un rebaño, mi Dios, para servirte, mi Dios. Colgarnos el sincero para servirte y ser ejemplos, mi Dios, a la grey, mi Dios, apacentando a tus corderos, apacentando a tus ovejas, cuidando de ellas con una actitud humilde, con una actitud en la cual estamos aprendiendo del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. Si buscáramos la definición de la humildad en un diccionario, veríamos la foto de nuestro Señor Jesucristo ahí. Veríamos simplemente en definiciones Jesús. Jesús es el mejor ejemplo de la humildad. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias por ese ejemplo que nos has dejado. Y he aquí el fruto de tu aflicción. Aquellos que estamos entendiendo, aprendiendo de esa humildad que trascendió hasta el tercer cielo, que te humillaste, Señor, y nos diste el ejemplo lavándole los pies a tus discípulos, mi Dios, tomando una actitud, no solamente el servicio, sino la actitud de siervo. Y ejemplo nos dejaste, Señor. Es por eso que tus discípulos te servían, porque les diste ejemplo. Y esas 12 personas, contando con el apóstol Pablo, continuaron dejando ejemplo, como lo dice Pablo, siendo ejemplos de la grey,
enseñando, manifestando lo que tú habías hecho en sus vidas, cómo cambiaste sus vidas, que tú no escatimaste el ser igual a Dios. Así también tú quieres que renunciemos a nuestro yo. Tú quieres que te sirvamos por amor, porque tú nos has comprado con sangre preciosa. Ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, pero aún dejas intacto ese libre albedrío en lo cual nosotros decidimos, y nosotros hemos decidido amarte. Y ese amor tiene pies y manos en las acciones que hacemos en el servicio a los demás, primeramente en la iglesia y después allá afuera con los demás, dando testimonio con los de adentro y con los de afuera, que puedan ver a Cristo en nosotros. Perdónanos, mi Dios, si no habíamos entendido esta actitud correcta en la humildad, en el servicio. Ayúdanos, mi Dios, a crecer, a fructificar y presentarte delante de ti como vino Abel, con una ofrenda en servicio, mi Dios, en gratitud, mi Dios, por lo que tú ya hiciste, Señor. Oro por esta congregación para que sea una luminaria en esta región, en este lugar, mi Dios. Que den testimonio a las otras iglesias también, para que imiten, como decía Pablo de la iglesia de Éfeso, que él había escuchado de su fe, y la fe tiene pies y manos. Que los de afuera daban testimonio de esa iglesia, de su crecimiento en obediencia. Así también que los demás puedan ver lo que tú estás haciendo en esta congregación, considerándonos unos a otros como superiores, con humildad, con respeto, con confianza. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por lo que estás haciendo, Señor. También oramos, mi Dios, por la iglesia de Little Rock, mi Dios, por sus pastores, mi Dios. Fortalécelos en sus luchas y sus pruebas, mi Dios. Oramos por cada familia que se congrega ahí, mi Dios. También cada familia aquí representada, mi Dios. Tal vez no está la familia completa, pero uno solo puede hacer la diferencia en el servicio, en el testimonio, y que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, despojándonos, renunciándonos a nosotros mismos, para que seas tú, Señor, exaltado y glorificado, mi Dios. Gracias, mi Dios. Te damos toda la honra y toda la gloria, mi Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice: amén.